Entonces me llaman de noticias y me vieron, preparé un análisis. En ese momento eran las elecciones de Estados Unidos y yo hice un análisis de Hillary Clinton versus Donald Trump en ese momento. Entonces, una vez que hago eso, él llega a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de 2016, ¿no? Gana las elecciones y pasaron 3 meses y no me llamaron. Entonces dije, bueno, mira, mi análisis fue correcto, ganó Donald Trump en ese caso, en esa ocasión, y pues yo en ese momento dije, ni modo, pues no me llamaron. ¿Por algo será? Por algo será, ¿no? Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy una personalidad espectacular. Es conductora de televisión, pero periodista, pero ingeniera metalmecánica, pero actriz, pero un estuche de monerías, además de un extraordinario ser humano, y tiene un nivel de frecuencia vibratoria que les va a encantar. Está en la casa Alejandra Molina. Qué bonita presentación. Gracias, Helio. Muy honrada de estar aquí contigo y compartir en tu espacio. Oye, ¿qué te pasa? O sea, estás muy guapa, pero además eres todo, pero además te gira la piedra muy cañón. ¿Cómo se le hace? ¿Cuándo llegas a México? Porque es venezolana. Sí, yo nací en Caracas y llegué a México hace ya 15 años. Ajá. Y llegué a trabajar en petróleo. O sea, por supuesto, uno te ve a cuadro y dice, seguro, Ale, pues petrolera, ingeniera metalmecánica, sí. Es lo primero que se imagina. ¿Y de ahí te hiciste reina de belleza o cómo fue? No, yo no participé nunca. Me habían dicho, algunas personas piensan que si participé. ¿Tendrías? Me preguntan que si participé en el Miss Venezuela. No, nunca lo hice. No. Para mi papá eso estaba vetado y ni pero, soñarlo. Oye, pero ¿y para tu papá y todos los demás qué culpa tenemos? Ni soñarlo. Arréglalo con tu padre, ¿por qué a nosotros era no? Era bien difícil, Helios. No, mi papá era tremendo. Era súper estricto, perdón. Y sí era bastante complicado, ¿no? Entonces, si yo quería, por ejemplo, a mí me encantan los medios de comunicación, yo quería estudiar comunicación social o relaciones internacionales, y me dijo, no, comunicación social, ni lo sueñes, ¿no? Nada, ni y luego drogada. yo decía, pero es que me gusta a mí, por ejemplo, ser corresponsal de guerra, me parece... claro, sí, me yo encanta la adrenalina, sí, y claro. me dijo, tú estás loca, eso no es una profesión para una mujer, los medios son muy difíciles, y ya, y se me fue el sueño apagando de poco en poco. Y a mí me gustaba la ciencia y la tecnología, y me gustaba la química, la física y la matemática. Me dice, pero si te va tan bien en física, química y matemática, ¿por qué no estudias ingeniería? Ajá. Entonces, no, ¿Te me haces dijo eso. ingeniera? Y dije, bueno, sí, ¿por qué no voy a estudiar ingeniería? Petrolera, metalmecánica. Sí. Perfecto, checa el cuadro con la imagen, con el video. Sí, claro, por supuesto. Y llegas a México a trabajar como ingeniera. Y llego a trabajar como ingeniera, sí, como ingeniera metalmecánica, y en la región Marina Suroeste estábamos estudiando estrategias para incremento de producción en la región, y de repente me marcan. Hay una llamada de la nada y me marca TV Azteca y me dice, oye, que queremos ver la posibilidad, si quieres hacer un casting para que estudies en la escuela del Cefat y darte una beca. Entonces yo al principio pensé que era extorsión o que acababan... ¿Te iban a secuestrar o algo? No, te digo que sí, ciertamente tenía miedo porque acababan de secuestrar una de las bases de petróleo de Schlumberger para la empresa de servicios que yo estaba trabajando, y nos dieron toda una información de seguridad. Vino gente especializada en seguridad de Estados Unidos, también de Inglaterra, y nos dijeron, oye, no, tiene que hacer esto y esto y esto, hay un seguro de vida, hay un seguro de esto. Entonces yo dije, coincide con la toma de esta base de petróleo de Schlumberger, y dije, qué extraño, y ya luego marqué a la central, o sea, busqué en internet, busqué el teléfono ya de TV Azteca y pedí que me transfirieran con el Cefat, y efectivamente me dijeron, sí, usted tiene un número de folio y tiene una entrevista programada para tal fecha, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? Entonces yo supongo, yo creo que, y te estaba platicando antes, pero no quisiste que te contara completo. No, te me lo cuentes a cuadro, ahora porfa, te lo cuento a cuadro. Una amiga tenía una agencia de modelos, y entonces ella reclutaba talento para publicidad, y una empresa muy grande, transnacional, de aseo personal, de productos de aseo personal, dice, quiero una imagen para mi nuevo shampoo. ¿Eso en México? Eso en Venezuela, en Venezuela, justo antes de venirme a México. ¿Eras una chavita? ¿Estabas muy chavita? Yo estaba muy chica, y entonces me dice ella, me dice, Ale, porfa, ayúdame, porque se me enfermó la modelo, es mi cliente más grande, en Venezuela la situación está bastante complicada,
Y era prácticamente el cliente que tenía, no tenía más porque se habían ido muchas empresas. Y le dije, no, yo no puedo ayudarte, me tiembla la sonrisa, yo no puedo estar frente a una cámara, me da miedo. Y me dice, nada más Por quiero favor, que por favor. entres a la junta con las 5 personas de marketing del producto, de la empresa, y ya muevas el cabello, sonrías y ya está. Le digo, voy a sonreír, me va a temblar la sonrisa. Y así fue. En efecto, yo llegué, Moviste el moví cabello, el cabello, pelazo, di mi vuelta, y le tembló la sonrisa a los 5 cuentas de marketing. me tembló la sonrisa a mí. Yo decía, Dios mío, que esto acabe ya. Era lo más incómodo de la vida. Y en ese momento ya ella me llama y dice, bueno, ya te ayudé, ya yo me voy. O sea, yo fuiste estoy como feliz. para que el cliente dijera, ok, me trajeron una sustituta, Sí. y tú con ganas de que por favor no te fueran a contratar. No, porque yo no fui a un casting, yo fui a que ella dijera, ella no perdiera el cliente, dice, yo no tengo, o sea, el talento se me enfermó, tenemos Pero aquí está. 3 semanas haciendo casting, pero tengo una solución, ¿no? Ok. Y grababan Como cuando uno prácticamente dice, en 2 pues te semanas. cobro tanto para que no me contrates, y que te dicen sí te contrato. Así es la vida, o a veces así es. 2 días iban a grabar y me dice ella, Ale, que el cliente te quiere, que quiere que hagas la campaña nacional de shampoo. Y dije, no, esto no es cierto, o sea, es que no hay manera, es que, pero te van a pagar. Le digo, no, yo sé que me van a pagar, me parece maravilloso que me vayan a pagar. El tema es cómo lo voy a hacer, el tema es cómo voy a estar allí, ¿Cómo no le sé digo a mi cuántas horas. papá? Y cómo le digo a mi papá, bueno, nunca le dije a mi papá, pero bueno, ya luego me Ok. dio, pero... O sea, ese ¿tu papá fue- te encontró en un champú? O sea, ¿se enteró cuando te vio en el Él se enteró producto? cuando me vio en Espectaculares y me vio en el comercial en ¿Qué televisión. tal? No, sí, dije, no, hay veces que ahí es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ok. Y ahí sí dije, pues ya está, eso es lo que voy a hacer. Y pues en ese momento ella me dice, Ale, yo le digo, yo me voy para México, ya me gradué, me voy a trabajar allá. Y me dice, pero yo te contacto, yo tengo contactos con agencias allá para que hagas para modelaje. Y yo le dije, no, esto fue algo circunstancial. Yo soy petrolera, yo soy Yo te eché la mano, mecánica, me acabo te voy a andar yo haciendo fotitos, no. Así no, fue, así fue. Dije, no, y tengo un minor en metalmecánica, yo no voy a hacer eso. Y yo creo que ella mandó mis fotos del comercial para... Esa es tu hipótesis, que Esa a lo es mejor mi ella fue la que hipótesis, te abrió las puertas de los medios. porque la gente del Cefat, ellos hacían scouting prácticamente en agencias de modelo, ¿no? Entonces, ellos iban a hacer scouting y buscaban modelos para la escuela de actuación. Y yo creo que quizá vieron mis fotos, pero un buen día pregunté, oye, ¿dónde encontraron mi contacto, mi teléfono, mi información? Me dicen, no, te vimos en una pasarela. Y al sol de hoy digo, no era yo. Sí, claro. Pero dije, bueno, qué maravilla, qué maravillosa equivocación. Entonces probablemente era otra la que le iban a dar Mira. la beca del Cefat. Mira. Pues se confundieron y pues me buscaron mi teléfono O sea, que tu llamaron a la sueño equivocada. estaba ahí, es vocación, o sea... Es vocación. Tú tenías ganas de, y luego no, pero el universo dijo que sí. Yo ¿Qué soñaba. parte de que sí? Yo soñaba, cuando TV Azteca estaba transmitiendo Cuando Seas Mía, con Sergio Bazañas y Silvia Navarro, yo veía las escenas, yo veía la novela, se paraba toda Caracas para ver Cuando Seas Mía, y yo decía, wow, qué bonito hacer sentir a la gente como ellos dos nos hacen sentir, ¿no? Como lloras con ellos, te enamoras con ellos, te desenamoras, te enojas, y dije, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero estar en televisión. Wow. Pero fue así de, yo quiero estar en televisión y poco a poco se apagó pero el el sueño. universo te hace caso, pues hay que cuidar Pero lo que te uno hace piensa. caso. Te hace caso, sí, hay que tener cuidado con lo que uno quiere y pide, Qué porque se te maravilla. puede hacer realidad, sí. Oye, ¿y has tenido una carrera como actriz también o solamente periodismo y No, yo presentaciones y entré locución? como actriz, sí, o sea, no, estudias actuación, ¿no? Ajá. Y tuve una carrera como actriz, pero ya posteriormente yo me fui yendo hacia el mundo de la conducción, me encanta la conducción, yo quería estudiar Relaciones Internacionales, me gusta muchísimo el análisis internacional y poco a poco la vida me fue llevando. Y un buen día me llaman de noticias. Pero de ingeniera, y luego trabajaste como ingeniera metalmecánica. Yo trabajé... en Alemania, Yo trabajé en investigación y desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Químicas. Ajá. Y allí estuve en investigación y desarrollo en un proyecto para una cerera en Brasil. Ok. De ahí era lixiviación de minerales de hierro con alto contenido en fósforo y era para incrementar propiedades mecánicas, porque el fósforo disminuye las propiedades mecánicas. Súper interesante lo que me estás diciendo. ¿No del sabes? hierro. ¿Qué tal que te invito a hacemos otro podcast de eso y luego me explicas qué me dijiste? Pues hacía eso en la Facultad de Químicas, por loco que parezca y extraño.
Y luego estuve en Düsseldorf, en Alemania. Estuve también trabajando para una empresa SMS DMAC en investigación y desarrollo, viendo simuladores de solidificación de planchones de acero. Esta empresa, simuladores de solidificación de planchones de acero. Claro, los planchones de acero, gente, es una cosa muy importante. Estuve allí trabajando en Düsseldorf, sí, un tiempo. Sí, pues haciendo planchones de acero. ¿Qué tal los planchones? ¿Cómo siguen? Bien, bien, mira, eso era en los laboratorios bastante, hacía mucho calor. Muy bien, mucho los planchones. Oye, y entonces de repente estás a cuadro y entonces TV Azteca te empieza a colocar el universo te empieza a llevar a tu espacio, tu lugar. Como periodista, enfrente de noticieros y enfrente de esta interpretación de políticas internacionales. Sí, me llaman un buen día a Noticias porque dicen, me ven, yo estaba haciendo Total Play en ese momento, estuve en unas cápsulas de cine, cubrí los premios de la Academia con el equipo de TV Azteca y ya luego entonces me llaman de Total Play, hago casting en Total Play, me quedé como conductora de Total Play y me ven en Total Play y entonces allí dicen, creemos que tiene perfil de noticias, ¿no? Entonces me llaman de Noticias y me vieron, preparé un análisis, en ese momento eran las elecciones de Estados Unidos y yo hice un análisis de Hillary Clinton versus Donald Trump en ese momento, 2016 era el momento, no, eso fue, bueno, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero hice un análisis de cómo fue la campaña de Hillary Clinton y por qué pierde y por qué yo pensaba que Donald Trump podría llegar a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, una vez que hago eso, él llega a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de 2016, ¿no? Gana las elecciones y pasaron 3 meses y no me llamaron. Entonces dije, bueno, mira, mi análisis fue correcto, ganó Donald Trump en ese caso, en esa ocasión, y pues yo en ese momento dije, ni modo, pues no me llamaron. ¿Por algo será? Por algo será, ¿no? Y a los 3 meses me llaman y me dicen que sí, que quieren que sea parte del equipo de ADN 40, que quieren que me una al equipo de noticias, y para mí fue fantástico, fue maravilloso que me llamaran, porque ya yo lo daba por perdido. Dije, bueno, de esos momentos en los que te comienzas a preguntar, ¿qué hice mal? O ¿qué no salió bien? O ¿qué dije que no era correcto? ¿Qué faltó? Pues no había faltado nada, lo que faltaba era que se cuajaran las cosas, el tiempo y el timing para ellos lanzar el canal, ¿no? Y de ahí pues ya se cumplieron 7 años que estoy 7 años que soy parte del equipo de noticias y yo comienzo haciendo un espacio muy pequeño de análisis internacional con el doctor Leonardo Curcio en Es Tendencia, ¿no? Entonces comenzamos en Es Tendencia en la tarde, de 2 a 3 de la tarde en ADN 40 y ya deciden después de 6, 8 meses más o menos que quieren sentarme a la mesa, que quieren hacerme cotitular, porque se dan cuenta que comenzamos a platicar él y yo en el tema de análisis internacional y ya no era una sección, ya se convertía en un debate y en un diálogo interesante y que la gente le comenzó a gustar mucho. Entonces ya me ponen a la mesa, digo, yo no me quiero meter con temas nacionales porque pues soy venezolana y dije, yo quiero seguir. Sí, pero alguien dijo, esta guapa le gira la piedra y vamos a dejar que hable. Entonces comencé a hablar más. Entonces comencé a hablar más de noticias nacionales, él siempre ha llevado política nacional, yo ahí no me metía, pero sí llevaba, por ejemplo, temas de seguridad o de repente otros temas que no necesariamente era política nacional, además del análisis internacional. Y la fórmula funcionó perfecto. Nos fue muy bien. Sí, claro. Muy bien. Sí. Nos fue muy bien y ya a partir de ahí me pasan a la mañana y ahí sí sufrí muchísimo porque yo me levantaba a las 3 de la mañana. Para llegar a tiempo. Para llegar a tiempo y llegar maquillada y llegar peinada porque yo estaba preparándome, viendo toda la noticia internacional de las cadenas internacionales. Y él platicaba de muchas cosas, o sea, por ejemplo, hablaba de los campos de concentración de los uigures en China, por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, yo tengo que saber. Para mí era un examen diario estar al lado de un personaje de ese nivel. Un periodista de ese nivel. ¿Cómo? Qué padre lo dices, un examen diario, un nivel de exigencia, de tengo que saber para no quedarme un paso atrás. Porque para él no es que él te quiera dejar mal a cuadro, sino que sencillamente para él es natural, es normal. Muy culto para él, exactamente. Claro. Entonces yo decía, no, yo tengo que estar.
Y de repente estoy viendo que se descubre una mafia de trata de personas en Nueva York y el que está allí estaba ligado con Donald Trump. En ese momento yo dije, se me fue algo, él me comienza a preguntar ciertas cosas, estaban pasando el full track, no el full track, pero las imágenes, un loop de imágenes mientras yo platicaba la noticia y yo sí le dije, no, ya, no sé. Me dice, bueno, Alejandra Molina, nos los cuentas más adelante y no sé qué, se cuaja de la risa porque dice, no, ya, eso sí, no sé, ¿no? Corte y a veces, otra cosa, por favor. A veces hay que aprender a decir, no sé, ¿por qué tenemos que decir todo sí, ajá, sí? No, está bien. Y poner cara de que sabes. Oye, déjame me regreso tantito porque vienes de Venezuela en una época en donde, pues, media Venezuela salió corriendo. Sí. Y qué bueno que pudieron salir corriendo porque está muy triste la situación allá. Está muy difícil, sí. Es difícil entender cómo se generan estos liderazgos mesiánicos una y otra vez en Latinoamérica, donde hay una figura que es el Salvador, como en el caso de Venezuela fue Hugo Chávez Frías, y la gente que además menciona al pueblo constantemente y el pueblo es el que decide, pero hay dos pueblos en realidad, porque dividen, ¿no? Es el pueblo bueno y el pueblo malo, ¿no? El pueblo al que yo represento, que es el pueblo bueno, y el pueblo malo, que es el pasado, claro, sí, claro. que es el pasado, ¿no? Entonces, yo no tengo una grata experiencia de una división y de una polarización brutal de un país. No llegas a ningún lado si está un buey alando para un lado y otro buey alando por el otro. Yo pensaba que hablabas nada más de uno. No, pero si llegas a algún lado, llegas a la presidencia y llegas al poder. No, a lo que voy es cuando un país está dividido. Queda claro. Bueno, pero bueno. Pero de que llegó y le dio en la madre a muchas cosas. Bueno, sí es muy difícil. Es muy difícil cuando tienes un país, todos los ciudadanos van hacia un solo objetivo, ese país evoluciona, ese país mejora, ese país le va muy bien. Cuando hay una gran polarización, como es el caso en estos momentos de México y de los Estados Unidos también, no van en una sola dirección, van en direcciones opuestas. Y no se puede llegar, si están unidos por un mismo, o sea, es difícil que puedas lograr tus objetivos y llegar a tus objetivos si un pueblo está completamente con tanto contrapeso. Y bueno, tú tienes la oportunidad de salir muy chavita hacia un México. ¿Has regresado a Venezuela? Yo he regresado, pero cuando murió mi papá en 2014 ya no quise regresar. Y ahora que me dedico al periodismo, pues sí temo regresar, ¿no? De plano. Sí, claro. ¿Prefieres no, gracias? Yo prefiero no regresar a mi país. O sea, es muy duro, es muy difícil, es tremendo, pero y es tremendo ser exiliado, ¿no? Yo, de alguna manera, el exilio lo he vivido de manera grata porque México me ha abierto las puertas como si yo fuera mexicana. Entonces, a pesar de que la familia de mi papá... Un sombrero y un mariachi. Tranquila para la señorita Molina, por favor, ahorita. No, y viajo con mi chile todo el tiempo. No digo la marca, pero me encanta una marca de salsas de chile. Y me dicen en España... capaz que nos pagan una lana. Pues mira, bueno, después si nos pagan está bien, lo voy a contar. Pero viajo con eso todo el tiempo. Y te llevo México en el corazón. ¿Dejaste querencias allá? ¿Dejaste familia? ¿Dejaste gente amada? Hay dos tíos nada más. En su momento dejé a mis papás, mi papá falleció en 2014 y ya mi mamá ya está conmigo aquí, mi hermana también, mis hermanos ya emigraron a España, toda mi familia, la mayoría está en España y en Estados Unidos, en Miami, bueno, regados un poquito en Estados Unidos. ¿Y por qué México? Porque se dio la oportunidad de trabajar en el área petrolera, ¿no? Entonces por eso llego a México. Oye, ¿y llegas, pues, una mano adelante, una atrás, a un país? No fue así, no. La verdad, sí tuve mucha suerte porque fue algo planificado. Yo me había fui a trabajar a Alemania, a Düsseldorf, y ya por cuestiones y motivos personales nos trasladaron a México, ¿no? Entonces... O sea, fue suave la transición. Sí, fue suave. México te acogió bien. Fue una compañía transnacional, fue todo calculado, no fue una mano adelante y otra atrás, no, veníamos... como expatriados, veníamos en una situación bastante cómoda, ¿no? Entonces digo, si la vida ha sido, digamos, el universo, Dios, como lo quieran llamar, el que no crea o el que sí crea, bastante, no sé, suave conmigo, generoso, ¿no? Contigo. Generoso, y llegué, digamos que el aterrizaje
fue sencillo, ¿no? A México no es que llegué yo por el Darién como muchos venezolanos que en estos momentos no tienen absolutamente nada, que creyeron en ese discurso populista del líder mesiánico Hugo Chávez Frías, que votaron por él una y otra vez a pesar de la delincuencia, a pesar de que se desbordaba la inseguridad, a pesar de todo eso, y a pesar, bueno, primero creyeron, bueno, porque tenían dinero y había muchos programas de bienestar, entonces no querían perder los programas de bienestar, y posteriormente, pues ya cuando no había dinero, porque no hay manera de sostener programas de bienestar, claro, así, si no eres productivo, pues se acaba. Entonces, la famosa frase del líder... ¿El petróleo se les acabó? El petróleo, manera. Bueno, acabaron a la compañía petrolera, que fue la segunda mejor compañía petrolera del mundo. Sí, sí. Entonces la acabaron porque metieron una cantidad de personas que eran afines a un liderazgo, pero que no tenían ni idea del mundo del petróleo, ¿no? Y sacaron a 6,000 años de experiencia, porque sacaron a no sé cuántos empleados con silbato y en cadena nacional en el programa que tenía todos los domingos a lo presidente que tenía Hugo Chávez Frías. Esta gente que votó por él, la gente, el pueblo bueno, la gente que menos tenía, la gente beneficiada con estos programas de bienestar, la gente que no le importaba la inseguridad, pero recibía los apoyos. Pues cuando se acaba el dinero, dijo el líder mesiánico, con hambre y sin dinero, con Chávez me resteo. Restearse es, bueno, estoy contigo como sea, ¿no? Okay. Y esa fue la frase, digamos, lapidaria del pueblo venezolano. Es decir, no hay nada, ya se acabó todo, ya no tengo nada que darte. Pero de todas formas pero no nos importa, morimos juntos. Hay un odio interno porque la oligarquía conservadora es la que te ha dañado durante tanto tiempo, a pesar de que el señor ya tenía más de 13 años en el poder, ¿no? Entonces, pero el pasado era el discurso favorito, claro, de este líder mesiánico y la gente se lo seguía creyendo. Me suena, como que ese libro ya lo leí. Me suena. ¿Dónde he visto eso? No vamos a hablar de eso. Oye, pero le está pasando lo mismo a México y le está pasando lo mismo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema gravísimo en estos momentos porque se crea un liderazgo de derecha brutal, que es el trumpismo, donde genera monstruos para producir miedo en la población, ese monstruo de la migración, el monstruo del mexicano que viene a asaltarme, que viene a robarme, que viene a violarme, donde todos los problemas son México, donde todos los problemas es que no tenemos un muro suficientemente... Sí, le estás dando un buen enemigo a la gente para que vayan para que tengan miedo para allá y voten por ti, ¿no? Claro, yo te salvo. Claro, yo te voy a salvar. Entonces, claro, otro líder mesiánico, pero ya de derecha, no como Hugo Chávez Frías, mal llama de izquierda, pero bueno, él decía que era de izquierda y ahora tienes un liderazgo de ultraderecha. Pero el monito de andar es el mismo, ¿no? No, tener un problema gigante y luego yo te salvo del problema que yo inventé. Totalmente. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos 2 armas por ciudadano en Estados Unidos. Entonces todo mundo está armado, ¿no? En Estados Unidos. Tenemos grupos que son extremos o extremistas, ¿no? Por allá podremos decir que el Talibán es extremista, ¿no? Que ISIS es extremista, que Hamas, Hezbollah, en fin. En Estados Unidos hay grupos así, en Estados Unidos hay grupos armados. En el asalto al Capitolio habían funcionarios activos del ejército estadounidense. Es gravísimo que haya gente del ejército estadounidense metidos en un asalto al Capitolio. Entonces, es gravísimo que este hombre dice que las elecciones no fueron limpias y que la gente lo crea, pero lo crea al punto de como si fuera un dogma, como si fuera una religión, ¿no? Que de hecho él saca una Biblia, maneja muy bien todo el simbolismo religioso en su último discurso de hace algunos días, o hace 2 semanas, y genera eso en la población a tal punto que la población se vuelve completamente ciega, como en Venezuela, esta gente que está saliendo por el Darién, que son mis paisanos, que me da un dolor enorme, dicen, bueno, con hambre y sin dinero con Chávez me resteo. ¿Por qué? Porque él me vio a mí. Él por primera vez me habló en mi idioma. Él por primera vez se dio cuenta que yo estaba ahí. Me hizo sentir alguien. Me hizo sentir parte de. Y eso vale muchísimo. Tocó las heridas y los vacíos del colectivo inconsciente y los llenó de él. Claro. Y entonces, con hambre y sin dinero, pues él te llena esos vacíos. Pues sí, es mesiánico. Y entonces, de igual manera, hacia otro lugar lo hace Donald Trump, ¿no? Entonces yo siento
Y de hecho, decía la revista Atlantic, tenía una investigación sobre una posible guerra civil en los Estados Unidos por estos grupos extremos donde hay funcionarios del ejército estadounidense. Vámonos a otro tema. Vámonos a otro tema, sí. Porque en ese hay curvas. Oye, te considero una mujer en pro de las mujeres, en un mundo cada vez más abierto, sí, a las mujeres, a la igualdad, a la igualdad de derechos, pero todavía con muchos espejismos, con muchas inconsistencias, digámoslo cuando menos, ¿no? Todavía en una guerra de géneros, cuando tendría que ser en contra de la injusticia y no en favor de un género o de otro. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido siendo una mujer inteligente, pero guapa, pero le gira la piedra, pero en un país que no es el tuyo, pero en un medio de comunicación con todas las historias que se cuentan de los medios de comunicación y de la farándula y del ambiente? Que me contaba mi papá también. Por supuesto. Que ¿cómo sabes tanto de los medios y nunca has estado en los medios? Claro, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Muy dura. Muy dura, en petróleo fue bastante dura, o sea, yo hacía análisis o veía de repente los perfiles de pozos y veía ciertas cosas, daba un diagnóstico y ya le decía a uno de mis compañeros del equipo, que éramos 3 en la consultoría, le decía, preséntalo tú, porque esta persona no me recibe o porque de repente dice, nunca me dijo que por ser mujer, yo sí creo que por ser mujer, porque a mi amigo sí lo recibían, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta niña? En las oficinas de Pemex en la región marina suroeste habían pocas mujeres, ¿no? Y en Ciudad del Carmen yo creo que las mujeres que yo veía eran las mucamas del hotel, las meseras del restaurante, en fin, yo no veía muchas... Y las ingenieras metalmecánicas. No veía muchas ingenieras en Pemex, mujeres, ¿no? Y me imagino que porque es un mundo bastante hostil, a pesar de que yo estaba trabajando con una empresa de servicios y a pesar de que Pemex le había pagado a esa empresa de servicios precisamente para que le diera un servicio. Entiendo. Entonces, y a pesar de que nuestros resultados eran contundentes, yo cerré proyecto y nos llamaron a Houston cuando cerré proyecto y fuimos el mejor proyecto de la empresa en Latinoamérica. Y me llaman a Houston a mí, al equipo, éramos 3, para presentar el proyecto que habíamos hecho en la región marina suroeste, ¿no? Entonces, es demostrar constantemente que tú sabes, que tú vales, que tú eres. Es desgastante. Bueno, en ese momento, ¿no? Que fue hace muchos años atrás. Pero te pasó lo mismo en los medios, tienes que estar sosteniendo que sabes, lo declaraste hace unos minutos. Sí. Es un examen diario estar con alguien que sabe tanto en los medios. Sí. O sea, tu nivel de estrés debe de ser importante porque te has sostenido en saber, en conocer, en información dura. El nivel de estrés es brutal, pero en este caso fue distinto. O sea, en este caso no tenía que ver con el género, tenía que ver con un compromiso con la audiencia, de informar oportunamente y de informar verazmente, ¿no? Entonces, con los hechos. En ese caso fue diferente. Ahora, ¿que hay en los medios de comunicación machismo? Claro que lo hay. ¿Que hay acoso laboral? Claro que lo hay. Y no nada más, y de género también, no nada más de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres también, ¿no? Entonces, yo creo que estamos llevando el péndulo hacia el otro lado completamente y probablemente ya vaya a llegar a un equilibrio en algún momento. Dicen que faltan 130 años para la equidad de género total, pero bueno, no lo vamos a ver. Quizá a quienes creen en la reencarnación probablemente, quién sabe en cuántas vidas lo vamos a ver, pero en fin, el asunto es que sí existe, ¿no? Existe ese machismo. Oye, y bueno, por supuesto te va muy bien profesionalmente, te has ganado un espacio en la pantalla, pero además lo llenas con conocimiento, con contenido. ¿Qué hay de la mujer? ¿Cómo te va? Ay, mira, esa es una gran pregunta. ¿Quién se atreve a ligarte? El tema es cuándo. O sea, el tema de atreverse, sí se atreven, Helio, sí se atreven. El tema es cuándo. O sea, yo no había generado el espacio yo para tener vida personal, ¿no? Y de alguna manera yo creo que hubo muchas pérdidas en mi vida que me hicieron quizá enfocarme mucho en el trabajo que para mí era un escape. Al punto que pues dices, no tengo tiempo, ¿no? Y hoy ya me hice consciente de eso y digo, no, ya ahora sí tengo tiempo. Tengo tiempo para una familia, tengo tiempo para una pareja y tengo tiempo... Y lo estoy construyendo, ¿no? O sea, sí es difícil que tú, de venir y dar tu 100% todos los días en una misma empresa, pongas ciertos límites y digas, pues hasta aquí, no puedo más. Hasta aquí en horario, hasta aquí en intensidad, hasta aquí en energía, está fuerte. Es que sí, es bastante duro. Porque luego tienes que llegar a tratar de equilibrarlo con la vida personal.
Sí, totalmente, ¿no? Y tienes que tu familia te dice, oye, ¿cuándo te voy a ver? O mi sobrina, que tiene apenas 3 años, llega y me dice, bueno, yo sé, tía Maggie, que tú para el parque no vas a ir conmigo porque tienes que trabajar, ¿no? Entonces me dice, y eso te parte el alma porque dices, claro, cuando la veo, me cuesta verla, ver a mis amigos, pero estoy abriendo espacios. Antes llegaba el fin de semana y digo, ya quiero estar en pijamas todo el fin de semana y no hacer absolutamente nada, ni siquiera ver tele, era como leer un libro, qué sé yo. Y ahora digo no, o sea, ahora sí tengo compromisos los fines de semana, veo a mis amigas, salgo. Ese paradigma de que el éxito la mujer lo paga con soledad, ¿lo has vivido así, tal cual? Porque Sí, si es un pues, sobreesfuerzo. A ver, sí, de entrada, si tú y yo sí. vamos al mismo programa de tele, a la misma hora y con el mismo tema, pues tú te levantaste 2 horas antes a peinarte, a maquillarte, a producirte. Sí, ya o sea, desde ya de allí entrada ahí hay un pierdes 2 pero horas por supuesto, diarias. ¿no? Sí, o le inviertes, pues, pero Bueno, sí. sí, pues, o sea, digo, yo lo veo con mi esposa, ¿no? O sea, yo en 15 minutos estoy listo y todavía la tengo que esperar, ¿no? Sí. O sea, sí, por supuesto que es más fácil la logística de masculina es más fácil en muchas cosas. Sí, así Pero es. sí has pagado el éxito con soledad, con... Yo lo decidí, o sea, yo decidí en un momento enfocarme nada más en mi carrera, ¿no? Y eso ya, a veces no eres consciente de eso. Después de que yo perdí a mi papá en 2014, me enfoqué muchísimo en el trabajo, ¿no? Yo había perdido, bueno, fueron 7 familiares directos el mismo año por diferentes circunstancias y fue mucho dolor. 7. Y 7 familiares directos. Entonces ya 2014 marcó para mí un punto de inflexión donde yo decidí cambiar muchas cosas en mi vida, pero de raíz, ¿no? Y fue muy duro. Y ahí quizá para evadir un poco el dolor de la pérdida, Te refugiaste. me refugié en mi trabajo, ¿no? Porque además me encanta mi trabajo, o sea, disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho comunicar y disfruto mucho el poder entrar a los hogares de tantos millones de mexicanos todos los días, ¿no? Y el tener esa responsabilidad. No, pero además es un anestésico espectacular, la endorfina, Sí, la dopamina. claro. Dice Joe Dispenza, te haces adicto a ti mismo. Cuando Sí. tú vibras en esa frecuencia, literalmente tu química, pues tu química ¿no? Genera sustancias, es muy placentero, está hasta acá arriba y te haces adicta a tu propia personalidad. Sí. Pero no deja de ser, pues, un escape un poco, ¿no? Sí, un escape totalmente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso y ya yo lo internalicé y lo reflexioné. Pero como ya lo internalicé y lo reflexioné, entonces ahora sí estoy poniendo límites y tratando de hacer espacios, ¿no? Digo, bastante difícil ahora en esta época electoral que estamos con tanta cosa, ¿no? Y tanta oferta informativa, pero sí, pues pronto yo creo que... ¿Te arrepientes de algo de tu carrera, en tu paso por la vida? De hacer las cosas distintas. Mira, me lo he preguntado y de repente a veces digo, me hubiese encantado tener la valentía de enfrentar a mi papá y haberle dicho, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque mi hermana dijo, yo quiero ser odontóloga. ¿Cómo? Y contra viento y marea fue odontóloga, es extraordinaria odontóloga. Y a mí no, a mí me costaba a él decirle que no. Entonces yo decía, yo creo que hubiese entrado antes y hecho una carrera antes, pero a veces dices, Pero te ha no ido muy bien. sabes qué pueda pasar. Sí, claro. En ese mueve el pelo, mira dónde llegaste, Sí. sin querer queriendo. No, y sin duda la ingeniería te prepara, ¿no? O sea, la carrera te prepara a ti para resolver problemas. O sea, traes una mentalidad y una estructura mental que es para resolver problemas de cualquier índole, ¿no? Oye, ¿y nunca te has encontrado a la modelo de la pasarela a la que le iban a dar la beca? Yo no sé, o sea, ni siquiera sé quién era, no tengo idea, no tengo idea, va a ser una gran incógnita porque ya llevo 14 años en TV Azteca y imagínate, o sea, no me he enterado nunca de quién era ella. ¿Cómo ves el presente y el futuro? O sea, inteligencia artificial, pero tecnología, pero economía no regulada, ¿no? Bitcoins. Viene un mundo muy lleno de posibilidades, pero también muy exigente. O sea, el común denominador va a ser el conocimiento. El que no le sepa se va a rezagar muy cañón. ¿Cómo lo ves desde tu silla? Por eso yo acabo de hacer un diplomado en MIT de inteligencia artificial, porque yo decía, yo no quiero estar leyendo artículos de expertos nada más y entonces viendo lo que ellos opinan para yo reproducir lo que ellos dicen, ¿no? Yo quiero saber qué está pasando. ¿Y qué está pasando, amiga? Y lo que está pasando es que la inteligencia artificial nace en 1956, no es nueva,
Y también en el mundo petrolero comenzamos a ver cómo hay controles de pozos, de presión, de una cantidad de cosas. Luego viene el aprendizaje de las máquinas, que ahí es cuando se potencia la inteligencia artificial y comienza esta, digamos, esta curva exponencial donde ya ves que hay un aprendizaje importante por parte de las máquinas y que va muy rápido, ¿no? Entonces, y ya comienza a acercarse la singularidad, ¿no? Que es cuando la inteligencia artificial supere al ser humano. Estaba previsto para el 2050, según Silicon Valley, y ya le han ido acortando y acortando y acortando, y creo que es 2032 o 2033 el momento oficial en que la singularidad va a existir. Yo acabo de entrevistar al que estuvo a cargo de la investigación que le pidió el Departamento de Estado de los Estados Unidos para evaluar los riesgos en términos de seguridad nacional de la inteligencia artificial, ¿no? Y el presidente de esta compañía, el fundador de esta compañía, lo acabo de entrevistar hace muy poco, y me dice, él incluso piensa que podría ser antes. Antes del 2030 y tantos. Antes de 2030 y tantos. Está muy cañón, ¿no? Qué miedo. Sí da miedo porque va muy rápido. ¿Qué sucede? Que tú ya las máquinas no le dices, si es 0, vete a la izquierda, y si es 1, te vas a la derecha. Entendió que si es 0, sí se va a la izquierda, pero se topa con un obstáculo. Con una variable distinta y lo resuelve. Exacto, y entonces dice, no puedo hacer esto, o en caso de que esto ocurra, tengo esta otra opción, ¿no? Como en el caso de un juego de ajedrez, de un algoritmo que comenzó a jugar a ajedrez, que en principio... Claro, que ya le ganó al campeón, ¿no? Pero AlphaGo le había ganado al campeón y le habían puesto todos los juegos, es decir, habían nutrido a la máquina o al algoritmo con todos los juegos, las jugadas de los jugadores de ajedrez más brillantes del mundo. En este caso, este nuevo juego de ajedrez o este nuevo algoritmo, lo que hicieron fue darle solo las instrucciones del juego. Y el algoritmo diseñó... Tomó todas las decisiones el algoritmo. No, y diseñó jugadas que no se habían jugado en toda la historia del ajedrez. Entonces, ¡qué miedo! Y por otro lado, pues yo acabo de leer también un libro de inteligencia artificial de Kissinger y comentan allí que se acaba de descubrir un nuevo antibiótico, gente de Harvard, gente del MIT, donde le colocaron toda la estructura de las cepas, digamos, de esas bacterias, y se dieron cuenta, entonces le pusieron toda la información al algoritmo, y el algoritmo comenzó a pensar, se le dijo, este es tu objetivo, encuentra el antibiótico para esto, y dicen que el algoritmo lo descubrió prácticamente en no sé cuántas iteraciones, probablemente en 2 días, en un día, algo que al ser humano le hubiese tomado cientos de miles de años. Es decir, vamos a tener la oportunidad de curar enfermedades que hoy es impensable curar. Sí. E incluso podríamos comenzar a imaginar el tema de la eternidad. Vi un documental en donde tú te mueres, pero una máquina o un robot toma toda la información de tu huella digital, todas las entrevistas que tú has dado, todas las cosas que has opinado, incluso tus fotos, tus historias. Sí. Y entonces hay un holograma en donde yo puedo decir, apachurrar un botoncito, y si quiero hablar con Ale, que es mi amiga mía que se murió, entonces pues, yo quiero hablar con ella, ¿no? Entonces la enciendes y enciendes un holograma, una presencia digital artificial que piensa como tú, que elabora como tú, que tiene una conversación a partir de tu historia digital, como si estuvieras viva. Uh-huh. Y bueno, eso se parece mucho a la eternidad. Sí, eso puede ser parte de la eternidad, sin embargo... ¿O tú te refieres a la eternidad real de que nunca te mueres? De la eternidad real, sí. Qué rudo, ¿no? Yo hablo de la eternidad real porque sí, están descubriendo temas de antienvejecimiento. Por ejemplo, acaban de descubrir ahora, y lo van a hacer pastilla, MIT también y Harvard, una sustancia que revierte el envejecimiento capilar. Es decir, las canas van a desaparecer. Ya existe, lo tienen que hacer comercial y eso es en cuestión de probablemente 2-3 años, no lo sabemos. Están descubriendo muchísimas cosas los científicos que la inteligencia artificial les está dando la oportunidad de descubrir, como lo de los antibióticos. Es que con la inteligencia artificial y la idiotez natural no tenemos para dónde jalar, porque es peligrosísimo. ¿Para qué queremos vivir tanto tiempo si le estamos dando la madre al planeta, si ya no hay alimentos, si estamos peleándonos por el agua? Pero imagínate ya perdimos la humanidad. Imagínate que puedas diseñar procesos para revertir la contaminación del agua de químicos que hoy prácticamente es
irreversible esa contaminación. Imagínate que pudiéramos reconstruir la capa de ozono, diseñando procesos para reconstruir la capa de ozono. Imagínate que pudiéramos ya, y ya existen ciertos procesos para entonces hacer que el plástico se pueda degradar, ¿no? O qué tipo de plástico puede ser. Hay bacterias que comen plástico, ¿no? Entonces dices, el mundo tiene una infinidad de posibilidades. Digo que no es de ahora. Nosotros tenemos que parar el cambio climático, tenemos que hacer algo urgente porque esto no puede esperar 10 años, no puede esperar. Ya lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México. No puede ser la temperatura que estamos viviendo, ya es un hecho. La sequía, lo que está ocurriendo en el país a lo largo y ancho de la República. Pero lo que viene, Helios, es impresionante. Pero por otro lado tiene sus riesgos también. O sea, imagínate el impacto mental que puede tener en un ser humano, que yo pueda encender que no te vas a morir, y que yo pueda encender, por ejemplo, en el caso de antes de que lleguemos a la eternidad, que yo pueda encender con un botón a mi papá y preguntarle las cosas que le quiero preguntar hoy, que no se las puedo preguntar porque ya no está. ¿Qué impacto mental y psicológico puede tener un ser humano? No estamos preparados para eso, como no estamos preparados para estar todo el día con el teléfono celular, pero como no estamos preparados también para el impacto de las redes sociales en nosotros, en los chavitos que luego no pueden con el bullying o no pueden con la epidemia de angustia que existe en los chavitos. Totalmente. De ansiedad, ¿no? Y la ansiedad. Oye, y tú que estás letrada en esto y que además acabas de entrevistar a estas personas, ¿hay alguien que vaya a impedir esta singularidad? ¿Hay alguien que vaya a decir, basta a esta velocidad con la que estamos haciendo que las máquinas nos superen? Los gobiernos están, y por eso el Departamento de Estado encargó esta investigación, están haciendo lo posible o casi lo imposible por regular, ¿no? Entonces ya vemos, por ejemplo, un Sora que yo le pongo, o ChatGPT-4, yo le pongo que ponga a María Alejandra Molina, periodista en bikini en la playa en Acapulco, y no lo hace. Dice, yo no puedo hacer eso. No, pero va a faltar alguien que sí lo haga, seguro. Pero, por supuesto, sí hay hackers y luego hay y si les das ese estímulo más, amiga, pues te quieren ver en la playa en bikini, bueno, hay que elegir en qué batalla sí ganar, Alejandra, por favor. Pero definitivamente, lo que vamos a ver es cada vez más regulación en torno a estos temas. Hay que hacerlo, urge hacerlo. Hay temas de seguridad nacional importantísimos. Decía Yuval Noah Harari que las guerras del futuro van a ser guerras de hackers, donde los hackers se van a meter a los sistemas y van a pagar toda la distribución de electricidad de Nueva York o todas las subestaciones de Ohio. Así va a ser, ¿no? O las plantas nucleares. Es que eso suena así como a 007 y el enemigo y el villano. Pero está vamos pasando. A conquistar el mundo, pero así va a ser. Así está pasando, así ya está pasando, ¿no? Entonces, sí vienen regulaciones. El tema es que la regulación va mucho más lento que la tecnología. Sí. Y al momento en que llega la regulación, ya hubo una cantidad de cosas, claro, o ya es obsoleta o ya hubo una cantidad de cosas que lamentar, ¿no? Entonces, bueno, estamos experimentando. Yo siento que viene un sinfín de posibilidades, un mundo fantástico, un universo espectacular, pero tenemos que saber cómo hacer. Con unos riesgos también muy rudos. ¿Cómo? Con unos riesgos también muy rudos, claro, porque nos podemos desalmar, ¿no? O sea, se nos puede olvidar que somos seres espirituales. Sí, totalmente. Y esa necesidad espiritual que tenemos, esa necesidad de salud mental también, y que tenemos que ver cómo ahora nosotros vamos a traducir todo esto al impacto psicológico que puede tener en el ser humano y cómo podemos nosotros regularnos nosotros para que no nos afecte esto, ¿no? Yo hago una analogía quizá muy burda, pero es como darle un Lamborghini, murciélago, el último Lamborghini o el último R8 o lo que sea, a un niño de 15 años, sí, ¿no? Claro. Entonces es brutal el coche, es maravilloso, es un regalo espectacular, pero el niño de 15 años no tiene la madurez para asumir la responsabilidad de manejar un coche y menos uno como ese. Claro. Entonces siento que esa es la analogía que ahorita aterrizaría mucho lo que es el concepto de hacia dónde vamos con la inteligencia artificial como seres humanos. Ale, podríamos hablar horas, está muy padre conversar contigo, pero antes de que termine esto, regálanos un par de tips. Regálanos un par de tips desde todo el conocimiento al que tienes acceso, desde todo lo que alcanzas a ver en este entorno político, económico, tecnológico, ¿no? ¿Cómo nos acomodamos un poquito pues a lo que viene, que tú sabes que viene? ¿Cómo nos acomodamos las personas de a pie, los que estamos todos los días haciendo la vida lejos de esas cúpulas? Pues lo primero que hay que hacer es saber, es informarse.
Eso, si tienes una versión porque no entiendes qué está pasando, porque no sabes qué es ChatGPT-4, no sabes qué es Sora, no sabes nada de eso, infórmate, documéntate, lee, ve qué hay detrás, ¿no? Yo siento que es sumamente necesario hacerlo. Y por otro lado, hay que ver qué impacto puede tener la inteligencia artificial en mi área de trabajo. O sea, por ejemplo, en mi área de trabajo ya hay androides, ya hay clones digitales que hacen el trabajo de un periodista, noticias, sí, ya claro. dan las noticias, hilan los conocimientos muy bien. Hay una influencer digital que gana, creo que $150,000 mensuales, que no existe. Sí. O sea, un manager es un avatar, que estaba harto de los egos y de las divas, dijo, pues voy a inventar mi personalidad, mi influencer, creó sus redes sociales y ¿por qué no? Pues es súper exitosa y monetiza y no existe, y el manager está feliz porque pues la paga y la enciende y se queda con el 100% de la monetización, ¿no? Los managers son felices con eso. Managers son felices. No des ideas. Pero sí. Es que todos somos sustituibles, o sea, claro. No hay una sola actividad del hacer humano que no vaya a ser afectado por la inteligencia artificial. Totalmente, pero si tú estás bien informado y sabes hacia dónde va tu área de trabajo, tú vas a saber ser competitivo. ¿Por qué? Porque te vas a nutrir de información, vas a crecer en esa área y entonces sí te vas a poder desarrollar, no necesariamente en el área que estás ahorita, pero si tú eres visionario y dices, bueno, de repente yo de marketing, yo podría diseñar estrategias de marketing utilizando inteligencia artificial. ¿De qué manera? Hay que informarse. ¿Qué me gusta a mí dentro de la inteligencia artificial? Informar, redactar, generar una revista, generar documentos, generar estrategias de comunicación empresarial, pero siempre, por ahora, todavía se necesita el ojo del ser humano para corregir porque las máquinas todavía alucinan. ¿Y qué significa alucinar? Que tú le puedes decir a ChatGPT-4 que te diga ciertas cosas y de repente te inventa cosas. Okay. Tú dices, oye, no es posible que en 36 estados de los Estados Unidos vivan solamente 7 millones de personas. Por ejemplo. ¿Y qué te contesta ChatGPT? Eso fue un tweet que retuiteó Elon Musk. Y yo se lo puse a Elon Musk, donde una mujer decía que entonces la migración habían sido los últimos yo no sé cuánto tiempo, 7 millones de personas, el equivalente a la población de 36 estados de los Estados Unidos, cuando son 50 estados. ¿Se equivocó? Y dices, a ver, son 333 millones, un poco más, ¿no? Más o menos. ¿Cómo es posible que tú estás retuiteando, tú el dueño de Tesla, de SpaceX, que quieres llegar a Marte y que tienes Twitter, retuitees una información como esa? ¿No lo leyó? ¿No lo habrá leído? ¿No lo supervisó? O sencillamente, yo sí creo que él tuitea sus cosas, pero dices, oye, todavía hace falta el ojo del ser humano. O alguno de los L's, ¿no? Porque seguramente tiene 5 bots que pues hacen su chamba también y puede ser. Ya se inventó 6 L's, ya se clonó 7 veces. Puede ser, pero entonces si tú sabes y si tú tienes conocimiento, sabes que el bot te está mintiendo y sabes que lo que tú le diste de input y lo que te está dando de output no tiene nada que ver con Pero me estás hablando de un nivel de conciencia y de autoexigencia que, perdón, pero el colectivo inconsciente no tiene. El colectivo inconsciente está buscando quién le soluciona la vida, quién le regala dinero, quién le soluciona. Alguien que decida mis finanzas, alguien que decida mi salud, alguien que decida la educación de mis hijos, alguien que decida por mí. Hacerse consciente, creo que es la perla de esta entrevista, hacerte consciente de dónde estás y responsable de tu realidad. Y para lo cual, pues infórmate, edúcate, lee, ve a la fuente. Es que si tú no lo haces, Helios, la vida te lo enseña. Y cuando la vida te lo enseña es mucho más duro y es mucho más doloroso. Entonces, o quieres levantarte un día ya caminando lento, pensando lento, hablando lento, porque hacia allá vamos si la inteligencia artificial no se apura. Y que digas, ¿y qué hice? ¿No? Y ahora me corrieron, y ahora no hago falta, y ahora no tengo cómo vivir, y ahora no tengo cómo subsistir. Y ves a tu... Y a lo mejor el último paso es ni siquiera me entero de eso mismo, ¿no? O sea, ya soy simplemente eres un ente, cosa eres un ente, ¿no? Amorfo Llegué aquí y ya no valgo. Desalmado, exactamente. Entonces sí, creo que... Ale, ¿con qué nos quedamos? Nos queda 1 minuto de espacio. ¿Qué quieres decirle a tu audiencia? Creo que hoy desvelamos un poquito a la intelectual, pero a la ingeniera, pero un poquito a la mujer, pero muchas sales en ti, muchos avatares en ti. Hay muchos avatares, sí es cierto. Yo considero que todo lo que quieras en la vida es posible. Hay que lucharlo, hay que trabajarlo mucho, pero sí también creo en una frase que me impactó y es que no hay manera
de que alguien fracase si no deja de intentarlo. Ale, muchas gracias. A Alejandra ti, Molina, a muchísimas ti, gracias. gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. Sé que este episodio específicamente seguramente te trajo así, conectado, descubriendo una mujer espectacular. ¿Te sirvió? ¿Te pareció interesante? ¿Crees que le pueda servir a alguien? No seas egoísta, comparte. Comparte. Dale clic por ahí en la campanita para que estés presente en cada una de los estrenos. Y por favor sigan a Ale, es una fregonaza, hay mucho que aprender de ella. Gracias, nos vemos la próxima. Bendiciones.